¿Quiénes están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, en realidad estoy con dolor de garganta, así que voy a dar la clase hasta donde pueda. Y después Valeria va a continuar. Si es que viene, porque hasta ahora no la encuentro acá. Pero supongo que ya se sumará enseguida. Bueno, hoy vamos a arrancar con inversiones transitorias. Profe, que ya vieron ese tema con él. Sí, ¿Qué se acuerdan de inversión? ¿Qué se acuerdan de inversiones transitorias? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser inversiones transitorias? Puede ser un plazo fijo, por ejemplo. Títulos de capital. Títulos públicos. Títulos públicos, títulos privados, como las acciones. Bien. Bueno, básicamente vamos a trabajar con eso. También pueden ser inversiones transitorias, la adquisición de moneda extranjera, ¿sí? Como inversión. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inversiones transitorias es que, como son distintos tipos, tienen todas diferentes formas de evaluación, ¿sí? O de medición periódica. Cuando hablamos de inversiones en acciones, tienen que tener en cuenta que hay dos tipos o modos, digamos, de tener acciones. En realidad son tres, pero uno vamos a ver en inversiones permanentes. Dentro de inversiones transitorias nosotros podemos invertir en acciones con cotización o en acciones sin cotización, ¿sí? Y luego, cuando veamos inversiones permanentes, también vamos a ver que hay inversiones en las cuales vamos a ver valuadas a BPP, que es ya cuando con la tenencia accionaria tenemos control o influencia significativa. Dentro de lo que es inversiones transitorias, entonces decimos que existen dos tipos de inversiones en acciones, con cotización y sin cotización. Cuando las inversiones en acciones son con cotización, entonces la medición periódica se hace justamente al valor de cotización, pero no solamente al valor de cotización, sino a su valor neto de realización. Esto que es el valor de cotización, pero descontado o menos, vamos a decir así, los gastos directos de venta, ¿sí? ¿Se acuerdan la definición de BNR? Precio de venta menos gastos directos de venta. Bueno, con respecto a las acciones con cotización, entonces el BNR va a estar conformado por el valor de cotización a la fecha determinada menos el precio directo de venta. En el caso de acciones, perdón, me parece que dije mal. Precio de venta menos gastos directos de venta. No sé si dije bien. En el caso de las acciones, estos gastos directos de venta son las comisiones de los agentes de bolsa que existen en todo el mercado, digamos, de valores, digamos, siempre tanto para adquirir como para vender acciones, tenemos que pagar comisión a los agentes de bolsa, ¿sí? Es un gasto necesario. Y además de ser un gasto necesario, es un gasto directo. Siempre es un porcentaje en relación con la cantidad accionaria y el valor de las acciones que adquirimos o vendemos. Bien. ¿Qué otro tipo de inversiones transitorias me nombraron? Los plazos fijos, ¿sí? Los plazos fijos son inversiones transitorias que por lo general tienen una duración de 30, 60, 90, 120 días. Depende de la cantidad, digamos, el plazo al cual coloquemos, digamos, este dinero en plazo fijo. ¿En qué consiste un plazo fijo? A ver, ¿cuál es la idea que ustedes conocen de qué es un plazo fijo? Es una prestación de dinero que le hacemos a una entidad financiera. ¿Cuál es el objetivo?
Tener un rédito por el dinero prestado. ¿Cómo se denomina ese rédito? Interés. Interés, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en toda inversión, ya sea temporaria o permanente, lo que define al rubro de inversiones es el ánimo de obtener una rentabilidad, ¿sí? Una renta, un interés, una diferencia de valor, ¿sí? Como por ejemplo el caso de la compra de, por ejemplo, dólares, ¿sí? Nosotros se supone que si invertimos en dólares es porque compramos a un valor y esperamos obtener una diferencia de valor en su venta. El plazo fijo puede ser también de dos tipos. Puede ser un plazo fijo en pesos, puede ser un plazo fijo en dólares. En ambos casos, lo que buscamos con la inversión es la rentabilidad que dijimos recién que se denomina interés, ¿sí? Pero en el caso de los plazos fijos en dólares tenemos una doble rentabilidad posible, ¿no? Que una está referida a la tasa de interés y la otra a la diferencia de evaluación de la moneda. Es decir, la diferencia de cotización de la moneda entre el momento que colocamos el plazo fijo y el momento que lo retiramos. La característica del plazo fijo es que no se puede retirar en cualquier momento, por eso su nombre, plazo fijo, ¿sí? O sea, lo tiene el banco por un tiempo determinado que es relativamente fijo. Si bien existen plazos fijos precancelables, tienen características diferentes y una tasa de interés siempre menor. Pero lo que a nosotros nos importa como materia, digamos, como enseñanza de contabilidad, es el entendimiento que el plazo fijo se coloca un excedente financiero, ¿sí? Tenemos que saber que es un excedente financiero porque la empresa no va a poder disponer de esa plata durante un periodo determinado. ¿Está? Bien, y siempre el objetivo, ¿no es cierto?, del rubro, la característica del rubro, que es obtener una rentabilidad. Bien, lo mismo sucede, o algo similar sucede con los títulos de deuda, ¿sí? Los títulos de deuda o títulos públicos, también se entiende que la empresa obtiene títulos de deuda con un objetivo de rentabilidad. Si bien en algún tiempo en la Argentina los títulos de deuda fueron de alguna manera, por así decirlo, obligatorios, ¿sí? O sea, se los entregaban, digamos, como forma de cancelación por ejemplo, cuando fue el corralito financiero, ¿sí? Hubo otros que el gobierno entregó títulos de deuda en lugar de pagar con dinero en efectivo las prestaciones que tenía contra las empresas privadas. Pero en principio se supone que uno adquiere títulos de deuda digamos, libremente. Si una empresa los obtiene libremente con un objetivo, un ánimo de lucro, ¿sí? Con un objetivo de obtener una rentabilidad. Los títulos de deuda también pueden ser en pesos o en dólares, ¿sí? Y los títulos de deuda, pues ya vamos a ver más específicamente prácticos, pero tienen un comportamiento reflejado en cupones adheridos, ¿sí? Y esos cupones, a la vez que se van devengando, son los que se van pagando, ¿sí? Que corresponden a una cuota de capital más el interés. Bueno, como podemos ver entonces, cuando hablamos de de inversiones, no nos podemos referir a un tipo de inversión determinado. Tenemos que abrir el abanico y nombrar los distintos tipos de inversiones que tenemos, porque cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. Cuando nosotros estamos ante una situación inflacionaria como la de este momento, toda inversión es una cuenta, o sea, todas las cuentas de inversiones son cuentas no monetarias, es decir, que se van a ajustar por REPAN o por inflación, ¿sí? Por lo tanto, nosotros al momento de la determinación, de la evaluación o la medición al cierre, lo que vamos a tener que hacer es primeramente ajustar por inflación y luego ajustarlo a su valor de cotización o a su BNR, dependiendo del tipo de inversión en que se trate. Entonces, para cada caso, por ejemplo, en el caso de acciones con cotización, vamos a tener una diferencia por REPAM y vamos a tener otra diferencia como resultado por tenencia, ¿sí? Por la diferencia en
en el valor de la cotización a un momento y al valor de la cotización a otro momento dado. En el caso de los plazos fijos vamos a tener una diferencia por rate plan y otra diferencia por interés, ¿sí? Y bueno, en el caso de plazos fijos en dólares vamos a tener la diferencia por rate plan y vamos a tener la diferencia mezclada, por así decirlo, o sea, por partes, interés y por parte de diferencia de cotización. Bueno, esto es una breve introducción. Entiendo que ustedes ya vieron bastante de este tema, pero por me dijo que ya les digo todo lo que es inversiones transitorias. Así que voy a compartir con ustedes lo que es la parte práctica de la unidad 2. ¿Lo ven? ¿Tienen? Sí, se ve. ¿Tienen ustedes la parte práctica, no es cierto? Sí, está todo junto. Perdón, que no escuché. Yo tengo todo junto en el mismo Word, pero Bien. Bueno, la primera parte de la unidad 2. A ver, espérenme un segundito que hay un chat acá. Gracias, Valeria. Sí, leo, por favor. Bueno, paso a leer entonces el práctico. Este es de el de acciones por cotización. ¿Se va a hacer este o el de plazo fijo, profe, el número 3? Vamos a hacer primero el plazo fijo. Bueno, voy leyendo de mi Excel, así. Dale. Inversiones transitorias, depósito a plazo fijo. Objetivos. 1. Conocer la mecánica de contabilización de los depósitos a plazo fijo en el momento de la colocación, durante su vigencia y al vencimiento del plazo. 2. Saber evaluar dichas inversiones al cierre del ejercicio contable. 3. Saber calcular correctamente las rentas obtenidas. Y 4. Exponer adecuadamente las cuentas a utilizar. Planteo. La empresa salteña SRL contaba al 16 de mayo del 2002 con excedentes transitorios de fondos, razón por la cual ha decidido realizar las inversiones que a continuación se detallan. A 30.000 pesos colocó a plazo fijo durante 60 días en Banco Galicia a una tasa del 55% anual. B. Realizó una segunda colocación de fondos por la suma de $25.000 en el Citibank Miami, Estados Unidos, por idéntico plazo que el anterior, sería 60 días. A la fecha de dicha colocación, el dólar estadounidense cotizaba a 3 pesos con 60 compra y 3 pesos con 70 venta, respectivamente. La tasa correspondiente fue del 8% anual. Bien, como información adicional nos da la cotización del dólar al 30 de junio del 2002, los coeficientes de mayo y junio, y nos pide evaluar a la fecha de cierre, que es al 30 de junio del 2002, las colocaciones realizadas por la salteña SRL, determinar los resultados generados por dichas colocaciones y exponer adecuadamente las cuentas utilizadas. Bien, gracias, Ese sería el Valeria. planteo. Bien. Bueno, como para arrancar, yo quiero preguntarles a ustedes si, digamos, en contabilidad 1 y 2, hicieron contabilización de plazos fijos, o sea, si vieron cómo se contabiliza un plazo fijo. En contabilidad 1 habíamos hecho. Sí, ¿Se acuerdan cómo contabilizaban, por ejemplo, la colocación de un plazo fijo? podría ser plazo fijo a banco a intereses positivos de vengar. Bien. Si esa es la forma que a ustedes, digamos, le enseñaron en
contabilidad 1, van a tener acá, ven que estoy recuadrando, un asiento de esa manera, ¿sí? Cuando tenemos banco, plazo fijo o plazo fijo banco, a banco, dependiendo si el dinero salió del banco porque ya lo teníamos digamos en la cuenta, o a caja, ¿sí? Cualquiera de las dos, depende de dónde sacamos el dinero, y la cuenta de intereses positivos a vengar. ¿Qué tipo de cuenta es esta de intereses positivos a vengar? Regularizadora. Regularizador. Del activo. Regularizadora del activo. ¿Y a quién regulariza? A plazo fijo. A Plazo plazo fijo. Bien. Es decir que nosotros en este asiento, ¿sí? Que tenemos acá, que es el momento de constitución, ya vamos a ver los cálculos y demás, pero en este asiento nosotros tenemos que decir que al 16 de mayo el plazo fijo va a estar dado por 32.751 menos 2.751, es decir, este plazo fijo es al momento de la colocación 30.000 pesos, ¿sí? Esta, como les decía, es una de las dos formas de contabilizar el plazo fijo. El plazo fijo se puede contabilizar de dos maneras. Una es utilizando la cuenta regularizadora, el cual llamamos o denominamos método indirecto. Yo les puse acá en color violeta bien fuerte para que se entienda. Método indirecto es cuando utilizamos la cuenta regularizadora. Y otra forma de contabilizarlo al mismo plazo fijo, fíjense que hago el recuadro acá, es directamente sin el uso de la regularizadora, donde yo contabilizo plazo fijo a banco, directamente por 30.000 pesos. Cualquiera de las dos maneras, la evaluación de plazo fijo tiene que dar igual, ¿sí? Fíjense que acá dijimos que si intereses a vengar regulariza plazo fijo, en este momento nosotros tenemos un plazo fijo de 30.000 y acá también tenemos un plazo fijo de 30.000, ¿sí? Solo que en un caso tenemos una regularizadora y en el otro caso no tenemos regularizadora. ¿Cómo se generan los intereses cuando tenemos la cuenta regularizadora? Al tener la cuenta regularizadora, nosotros vamos a contabilizar intereses positivos a vengar, que es la cuenta regularizadora, a intereses positivos con cada devengamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Mientras que en el método directo, cuando nosotros vamos devengando los intereses, fíjense acá, utilizamos la misma cuenta de resultado positivo, intereses positivos. Pero en el debe, como no tenemos cuenta regularizadora, vamos a cargar a la cuenta principal, es decir, a la cuenta plazo fijo o banco Galicia. ¿Sí? En uno de los métodos, entonces, en el primer método ya están todos los intereses que se van a devengar cargados a la cuenta. Y lo que vamos a ir haciendo es sacando los intereses positivos a medida que se van devengando de esos regularizadores. Es decir, intereses a devengar a intereses. Mientras que en el otro método, la cuenta a plazo fijo comienza neta, es decir, sin los intereses a devengar, ¿sí? Solamente por el monto colocado, el monto de colocación. Y cuando se devengan los intereses, estos se van cargando directamente a la cuenta plazo fijo, ¿sí? Son dos métodos de contabilización, los dos métodos están permitidos, los dos métodos están bien, siempre y cuando no nos equivoquemos en el devengamiento, ¿sí? Es decir, si yo uso este tipo de contabilización por el método indirecto, no puedo devengar de esta manera, porque me quedaría incorrecta la cuenta de intereses positivos a devengar. Mientras que si yo contabilizo el plazo fijo por el método directo, no puedo devengar de esta manera, porque no tengo cuenta regularizadora. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Entonces profe. tenemos dos métodos y vamos a ver los dos métodos para que ustedes se familiaricen con los dos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de la parte de los números. En principio decimos que se colocaron 30.000 pesos. N es el tiempo el cual va a estar colocado este capital, 60 días. Y 55% es una tasa de interés anual. Con respecto a la tasa de interés,
nosotros vamos a colocarlo solamente 60 días, no 365 días, que correspondería al 55%. Por lo tanto, vamos a tener que prorratear esa tasa, ¿sí? Acá tenemos el cálculo, 55, que es la tasa, dividido 12, que es el periodo anual, es decir, 12 meses, por 2 meses, que corresponden a 60 días, ¿sí? Hay otra forma de hacerlo, que a veces es un poquito más, ¿cómo es? Un poquito más, varía, digamos, un poquito en decimales, que es hacer 55, la tasa anual, dividido 360 días, por los 60 días. Es decir, en lugar de hacer el prorrateo en meses, lo hacemos en días, ¿sí? Y ven que varía un poquito el cálculo, digamos, de los decimales. De cualquier manera, a mí no me interesa tanto, porque esto es una cuestión financiera que ustedes van a ver más adelante, el tema de, del cálculo exacto, ¿sí? De cuánto es el interés, si es 9,17, si es 9,15, si sacamos una tasa de interés efectiva. No me interesa, digamos, tanto el cálculo de la tasa de interés, porque esta es una cuestión que ustedes van a ver mucho más adelante en administración financiera, que está en cuarto año. Así que por ahora no nos complicamos con la tasa de interés y simplemente vamos a hacer una tasa de interés proporcional, ¿sí?, a la cantidad de meses o la cantidad de días que el plazo fijo va a estar, digamos, en plazo. Esta, por ejemplo, es la fórmula financiera que ustedes tienen para calcular la tasa efectiva mensual, ¿sí? Pero como les decía, no me importa, no me interesa en este momento. Vamos a trabajar simplificadamente con una tasa proporcional. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta tasa de 55 días la transformamos en una tasa de 60 días o 2 meses. El monto, entonces, ¿cómo hacemos? Calculamos los 30.000 pesos del monto invertido por esta tasa, ¿sí?, de 9,17 mensual. Y esto nos da un interés de 2.751. Es decir, los 30.000 más los 2.751 es lo que tenemos como intereses totales a devengar. ¿Sí? Se entendió el cálculo, hicimos una tasa proporcional, ¿sí? Es decir, 55 dividido 12 por 2 meses, o 55 dividido 360 por 60 días. Calculamos el monto total que vamos a obtener del plazo fijo, que es el capital más el interés, y calculamos el interés, ¿sí?, en función a esta tasa de 9,17 total, ¿sí? Esta tasa 9,17 lo llamamos tasa de interés real, que es la que significa para todo el periodo, en este caso para los 60 días. Bueno, una vez que hemos calculado el plazo fijo, en el método indirecto vamos a colocar entonces los 32.751, que les vuelvo a recordar es 30.000 más 2.751. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos a fecha 30 en este caso? Me faltó acá. Tengo que hacer un devengamiento anterior. Esperen un segundito. Porque tenemos que hacer un devengamiento primero. Si esto es en mayo, tenemos que hacer un primer devengamiento cuando cierra el mes de mayo, ¿sí? El 31 de mayo del 02 vamos a hacer un primer devengamiento de este plazo fijo. ¿Cómo dijimos que lo vamos a devengar? De esta misma manera voy a copiar el asiento, ¿sí? Y lo que voy a calcular en este caso es el interés para estos, ¿cuántos días? ¿Cuántos días tenemos desde el 16 de mayo al 31 de mayo?
15. 15 días. Entonces, para proporcionar otra vez cuánto corresponde al mes de mayo, podemos hacerlo de distintas formas. Pero podemos tomar el interés total, ¿sí? Dividido 60 días por 15. Y en este caso, al 31 de mayo, entonces vamos a devengar 687,75. Luego, al 30 de junio, el próximo mes, vamos a devengar otra proporción, ¿sí? En este caso, vamos a hacer por 30 días, ¿sí? Este valor total del interés dividido 60 por 30 días. Entonces devengamos una segunda tanda de interés positivo de 1.375. Bien. De esta manera tenemos el mayor del plazo fijo Banco Galicia, me quedó en 37.251. Y el mayor de intereses a devengar, voy a corregir un poquito, teníamos en un principio debe 2.751, perdón, en el haber 2.751. Luego debitamos 687,75 el primer mes de mayo y luego debitamos 1.375,50 al final, al 30 de junio, que es el cierre de mi ejercicio. Por lo tanto, de esta cuenta, intereses positivos a devengar, al cierre me está quedando 687,75. Que es la diferencia entre el interés positivo a devengar total menos estos dos devengamientos, que en total son 45 días. Bien, este plazo fijo al cierre, ¿sí?, va a estar terminado por la diferencia entre el mayor de Banco Galicia, 32.751, y lo que me queda de saldo de la cuenta regularizada. ¿Sí? Esto es el mayor de Banco Galicia y este es el mayor de la cuenta de intereses. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Todavía no entramos, digamos, en la parte de ajuste. Ven que acá tenemos la parte de ajuste, pero todavía hasta acá estamos haciendo la parte contable a valores históricos. ¿Sí? Bien, vamos a ver el método indirecto antes de llegar a la parte del ajuste. Perdón, el método directo. El método indirecto es el que hicimos recién. Ahora vamos a ver el método directo. Por el método directo, entonces vamos a contabilizar plazo fijo, Banco Galicia, 30.000 el monto de colocación, a banco o a caja, dependiendo de dónde hayan salido los fondos, por 30.000. Perdón, yo les digo banco o caja, ustedes entienden por qué la opción, ¿no? Yo puedo tener plata en el banco y directamente del saldo bancario hacer un plazo fijo. O bien no tengo plata en el banco y lo que hago es llevar la plata al banco para constituir el plazo fijo. ¿Sí? Actualmente, en la actualidad, el asiento plazo fijo a caja no existe, porque sí o sí, para hacer un plazo fijo, nos solicitan que primero depositemos la plata. Entonces vamos a tener primeramente banco a caja y después plazo fijo a banco. Ahora es una norma, digamos, de que solamente podemos constituir plazo fijo
desde el saldo bancario que tengamos. Bien. Luego, al 30 de junio, vamos a separar otra vez acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Al 31 de mayo, que es el primer cierre. A 31 de mayo, ¿cómo dijimos que íbamos a hacer el asiento? Plazo fijo. Exactamente, directamente cargamos al plazo fijo. Ya no utilizamos más la cuenta regularizadora. ¿Y cuánto es el cálculo de estos primeros 15 días? Va a ser el mismo cálculo que hicimos acá, 687, que si repasamos eran los 2.751 dividido 60 días, perdón, sí, dividido 60 días por 15, ¿sí? Que eran los primeros 15 días de arrendamiento. Y luego, al 30 de junio, hacemos otra vez lo mismo. Plazo fijo a intereses, 1.375,50 por los 30 días de junio. Que si repasamos, sería el cálculo 2.751 dividido 60 por 30. Bien. En este caso, quedó separado acá. En este caso tenemos solamente el mayor de plazo fijo Banco Galicia, ¿sí? Es decir, no tenemos cuenta regularizadora. Este plazo fijo comenzó en 30.000, luego tuvimos un débito de 687 y luego un débito de nuevo de 1.375. La sumatoria al cierre es de 32.063,25. Fíjense que de una u otra manera, ¿sí? Acá estoy mostrando el cálculo anterior por el método indirecto, ¿sí? De una u otra manera, el plazo fijo al cierre queda valuado igual, es decir, por el mismo importe. ¿Sí? Ahora, me dirán ustedes, ¿y cómo sé cuál de los dos tengo que utilizar? Bien, si es la primera vez que ustedes están en una empresa y van a contabilizar por primera vez un plazo fijo, lo primero que tienen que averiguar es el plan de cuenta de la empresa. Si en el plan de cuenta de la empresa aparece esta cuenta Intereses Positivos a Vengar, es posible que ya la empresa en contabilidad o en ejercicios anteriores haya utilizado este tipo de contabilización por el método indirecto, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, comienzan a trabajar en una empresa que ya tiene, digamos, un historial, digamos, de contable, es decir, que ya viene contabilizando sus operaciones, ustedes, por ejemplo, van a saber, mirando el mayor de banco, plazo fijo Banco Galicia, van a saber si es por método directo o por el método indirecto, verificando el monto de la cuenta en comparación al monto colocado, es decir, al capital invertido, ¿sí? Si el capital invertido fue 30 y el monto que aparece en la cuenta banco, plazo fijo Banco Galicia, es un monto mayor, quiere decir que se utilizó una regularizadora. Ahora, si ustedes pueden ver el plazo fijo, el mayor del plazo fijo, y ven que tiene movimientos en los cuales se van sumando intereses, quiere decir que la empresa está usando un método directo, ¿sí? Es decir, que no tiene regularizadora. Bueno, esta es la forma, digamos, de identificar cuál es el método. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en la clase cuál tenemos que hacer? ¿En el parcial cuál tenemos que hacer? ¿Sí? Van a tener que saber los dos métodos. En un parcial yo les puedo pedir un método u otro, o les puedo dejar la libertad de que ustedes elijan el método. Pero tienen que saber manejar ambos.
Bien. Vamos entonces al cierre, a la parte de el ajuste, ¿sí? Porque tenemos coeficientes de reexpresión. Entonces, al cierre, dijimos que además del interés que la empresa pudo haber ganado por el plazo fijo, además tenemos el RECPAM, ¿sí? Que va a generar una distorsión en este interés, ¿sí? Ya sea, perdón, disculpen a la profesora que hoy está un poco dolorida y mareada. Me perdí. Cuando tenemos plazo fijo en pesos, ¿esta qué tipo de cuenta es? ¿Monetaria o no monetaria? A ver si nadie está atento a lo que yo decía. Plazo fijo en pesos, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Una cuenta monetaria o no monetaria? Es monetaria, profe. Es una cuenta monetaria, ¿sí? Por eso este plazo fijo al cierre no se va a ajustar por RECPAM, ¿sí? Lo que vamos a ajustar por RECPAM es el plazo fijo en dólares, que viene ahora a continuación. ¿Por qué decimos que el plazo fijo es una cuenta monetaria? Porque nosotros colocamos en moneda nacional, vamos a recibir en moneda nacional. El hecho de que vamos a recibir más un interés no cambia el hecho de que seguimos recibiendo un valor monetario. Es decir, nosotros colocamos este plazo fijo al 16 de mayo por 30.000 y haciendo cálculos sabemos cuánto es lo que vamos a recibir de ese plazo fijo a los 60 días, que va a ser 32.751. Siempre que ustedes puedan determinar con exactitud cuánto es lo que van a cobrar, digamos en este caso, o a recibir del plazo fijo, esta va a seguir siendo una cuenta monetaria. Ahora, si nosotros colocamos un plazo fijo en dólares, por más cálculos que hagamos, no sabemos con anticipación cuánto va a ser la cotización del dólar dentro de 60 días. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto va a cotizar el dólar dentro de 60 días? No. No. Esa incertidumbre, esa inseguridad, digamos, de cuánto va a ser la cotización a futuro, es lo que transforma el plazo fijo en una cuenta no monetaria. Por eso, el primer plazo fijo que vemos, por 2 métodos, es una cuenta monetaria y por lo tanto no se ajusta. Sin embargo, el plazo fijo que vamos a colocar en dólares sí es una cuenta no monetaria y por lo tanto susceptible de ajuste al cierre. Bien. ¿Cómo vamos a contabilizar este plazo fijo? Voy a volver acá a la lectura. Lo que se colocó son $25.000, ¿sí? Pero no sé si ustedes saben que la contabilidad en la Argentina no se puede hacer en moneda extranjera. O sea que sí o sí, al momento de contabilizar el plazo fijo, tenemos que hacer su conversión a pesos. Toda la contabilidad tiene que estar reflejada en moneda nacional. A fecha de la colocación, el dólar estadounidense cotizaba 3,60 y 3,70, tipo comprador y vendedor respectivamente. Ahora les pregunto, cuando nosotros colocamos un plazo fijo, ¿cuál es la cotización? ¿Comprador o vendedor la cotización que vamos a tener? Comprador. Comprador, es decir, ¿a cuánto? 3,60. 3,60. Entonces vemos acá, ¿sí? Este es, digamos, el momento de inicio, el momento de colocación. $25.000. La cotización al 16 de mayo, como me dijeron, comprador es 3,60. ¿Sí? Esto, 25.000 a 3,60,
a la fecha de colocación en 90.000 pesos. ¿Sí? Bien, 90.000 pesos. Vamos a dejar esta parte un poquito para después. Vamos a hacer primero el asiento. En un principio, entonces, vamos a colocar 90.000 pesos en plazo fijo. En primer lugar, nosotros tenemos que entender esto que al principio nosotros lo pusimos como una suposición, que es si la empresa tiene los dólares en su poder y va a colocar el plazo fijo con dólares que tiene, ¿sí? Acá dice, vamos a suponer que la empresa no tiene los dólares y los compra. ¿Por qué? Si nosotros como empresa tenemos los dólares, no tenemos una primera diferencia de cotización, que en el caso de que si nosotros no tenemos los dólares, en cuyo caso tenemos que comprar esos dólares, primeramente para colocarlos en plazo fijo. Cuando nosotros compramos los dólares que necesitamos invertir, en este caso 25.000 dólares, nosotros vamos a comprar esos dólares ¿a qué cotización? ¿Comprador o vendedor? Vendedor. Vendedor, porque vendedor o comprador es la posición del banco. Si el banco nos vende dólares, nosotros vamos a comprarlos a 3,70, ¿sí? Por eso hicimos 25.000 por 3,70, nos da 92.050. Por eso primeramente hacemos el cálculo de la adquisición de los dólares, ¿sí? ¿Ustedes saben? No sé si saben, pero bueno, les explico. Actualmente los plazos fijos, como les dije recién, solamente se pueden hacer mediante fondos que ya tenemos, ¿sí? En la cuenta. Si nosotros queremos hacer un plazo fijo en dólares, primeramente tenemos que comprar los dólares, ¿sí? Es decir, tener una cuenta en pesos y transferir de esa cuenta en pesos a una cuenta en dólares. En ese momento el banco nos cobra esta cotización tipo vendedor, ¿sí? Y recién, porque ya tenemos los dólares, podemos constituir el plazo fijo con los dólares que ya tenemos en la cuenta. Entonces, primeramente vamos a tener este asiento, que es el de la adquisición de los dólares por el valor de compra. Sí, perdón, para nosotros compra, pero es tipo vendedor. Si la empresa ya tuviera los dólares, supónganse que la empresa ya tenía dólares de un ahorro, ¿sí? O de una inversión que había hecho en dólares, y con esos dólares lo que hace es un plazo fijo, entonces no vamos a tener este primer asiento. ¿Sí? Bien. Luego, con estos dólares, ¿sí? El 16 de mayo, la misma fecha que la anterior, vamos a colocar el plazo fijo. Y el plazo fijo, dijimos, acá en el cálculo, 25.000 a 3,60, tipo comprador, son 90.000 pesos. Si vamos a trabajar con el método indirecto, nosotros vamos a calcular el interés total a devengar para saber cuánto va a ser mi cuenta regularizadora, ¿sí? Bien, la tasa anual que teníamos en este caso es de 8%. Esa tasa de 8% la tenemos que transformar en una tasa de 60 días, ¿sí? Al monto inicial que calculamos, perdón, no está el monto inicial, con los 25.000 dólares que eran 90.000 pesos, ¿sí? Calculamos un interés que en principio podemos trabajar de distintas formas. Esto es indiferente, ¿no? O sea, la forma que quieran hacerlo. Ustedes pueden calcular el interés directamente en pesos o pueden calcular el interés en dólares
que va a ser útil para tenerlo al momento de determinar cada cotización, ¿sí? Si nosotros trabajamos en principio con dólares, decimos que sobre estos dólares vamos a tener un interés total de 332,50 dólares, ¿sí? Que es los 25.000 dólares por 1,33, ¿sí? Entonces calculamos el interés total o la cuenta regularizadora total en dólares, ¿sí? Entonces, luego haciendo la transformación de estos dólares a peso, tenemos un interés total a devengar de 1.197 por el valor de cotización a la fecha de colocación, ¿sí? Y al cierre, lo que determinamos es cuántos días se devengaron, ¿sí? Para determinar cuánto va a ser el interés devengado ya a la fecha de cierre, que son 45 días, habíamos visto también en el plazo fijo en pesos. Sí, primeros 15 y después los próximos 30. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo? Vuelvo a repetir. O lo hacemos acá directamente en dólares y lo transformamos a pesos, o transformamos estos dólares a pesos y calculamos el interés en pesos. Es lo mismo, tiene que dar lo mismo, ¿sí? De cualquier manera, siempre es útil contar con este valor de los intereses totales a devengar en dólares para cuando tengamos que hacer la conversión y el ajuste. Bien, entonces, ¿se entendió esto? Por ahí siento que los pude haber mareado con tantos cálculos. Hola, ¿están ahí? Sí. El 1,33 es la tasa que nos da ya el enunciado, ¿no? No, el enunciado nos dice 8. Tenemos que hacer la proporción, ¿sí? Igual que, acá no está la fórmula, pero bueno, debe ser porque la redondeo Valeria. Pero si hacemos 8, es anual, ¿sí? Dividido 360 por los 60 días, esto me da 1,33 periódicos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es redondearlo a los efectos de manejar el valor. Pero la tasa proporcional se hace de la misma manera, ¿sí? 8 dividido 12 por 2 o 8 dividido 360 por 60. Esa es la tasa proporcional que nos va a dar para los 60 días. Entonces, ¿me entendieron? ¿O vamos de nuevo con el cálculo? ¿Se entendió? ¿Se Profe, entendió? una duda. Sí, Si nosotros no tenemos dólares y hacemos la compra, tenemos en cuenta el tipo de cambio vendedor. Y al sí, momento de registrar la constitución del plazo fijo o hacer un ajuste, sí, tenemos que tener en cuenta el tipo de cambio comprador. claro. Porque los activos, ¿sí? Los activos o sea, la tenencia de activo en dólares se tiene que contabilizar al tipo de cambio comprador, ¿sí? Cualquier activo que tengas en dólares, ya sea moneda extranjera, plazo fijo en moneda extranjera, créditos en moneda extranjera, todos los activos que tengas en dólares se tienen que cotizar al tipo de cambio comprador. Porque es en definitiva lo que vos vas a obtener por esos dólares si los vendés, ¿sí? Ahora, en el momento de la compra, ¿sí? Vos tenés una cotización diferente, porque al momento de la compra vos vas a pagar más caro por esos dólares, ¿sí? Entonces es por eso que, aunque vos en el mismo día vos pensás de esta manera, vos te vas al banco hoy, compras dólares, ¿sí? Te van a vender esos dólares a una tasa. En este momento todavía peor porque vas a tener que pagar un impuesto país, pero bueno, vamos a dejar el impuesto país de lado. Compras a una tasa, ¿sí? En este caso del práctico vas a comprar a 3,70. Y si hoy mismo vos le vendés al mismo banco
esos dólares que compraste te van a dar 3,60. Es decir, por el solo hecho de la diferencia de tasa comprador y vendedor, vos vas a estar perdiendo plata al comprar y vender el mismo día. ¿Sí? Por eso es que se supone que uno compra esperando o especulando con que el dólar vaya a aumentar. ¿Sí? Sí, se entiende, pero a ver si puede bajar un poco el Excel, voy más a mi duda. En este Sí. caso, tiene dólares por 92.500 y está ocupando solamente 90.000 para constituir el plazo fijo. ¿Qué pasa con esos 2.500, por ejemplo, de diferencia? Es una diferencia de cotización que tenemos. O sea, Barcelona, yo compré 25.000, pero volví a meter 25.000 en el banco, pero ahora meto por menor valor. Claro, evaluados de otra manera. En Claro. todo caso, previo a la constitución del plazo fijo, ¿no tendría que registrarse una pérdida por diferencia de cotización? va a quedar reflejada de igual manera. ¡Vamos! Hay alguien que grita y me aturde. Mi hermanito. Sí, va a quedar esa diferencia de cotización acá en la moneda extranjera, ¿sí? Esos 2.500 pesos están acá, ¿sí? Esa diferencia de valor va a quedar en la moneda extranjera. Vamos a seguir y después vemos esta duda que tenés. Bien. Cuando vamos a contabilizar este plazo fijo, ¿sí? Vamos a contabilizar el plazo fijo, 25.000 dólares a 90 pesos, que es, digamos, el valor de la cotización a esa fecha. Me parece que estoy entendiendo lo que me está planteando el compañero. Cuando él me decía, acá en el primer momento nosotros compramos los dólares, ¿sí? Y antes de hacer esta colocación en plazo fijo, lo que tendríamos que ajustar, digamos, esta moneda extranjera al valor de cotización 3,60, ¿sí? ¿Eso es lo que me planteabas? Sí, profe. Franco, creo que era. Sí, Franco. Sí, sí. Bien. En ese caso, lo que el compañero plantea es decir, bueno, si a esa fecha yo vuelvo a ingresar, digamos, el dinero al banco para el plazo fijo, entonces yo voy a tener una diferencia de valor, ¿sí? En este caso negativa, ¿sí? Una diferencia de cotización, ¿sí? A moneda extranjera, perdón. Moneda extranjera, en este caso dólares, por esa diferencia que es 2.500 pesos, ¿no? Más 92.500 menos 90.000, que es al otro tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, primero ajustamos esa diferencia de cotización para dejar correctamente evaluado lo que va a salir a moneda extranjera. ¿Sí? Tenemos una diferencia de cotización negativa para dejar el plazo fijo valuado a el valor de cotización tipo comprador. Entonces, cuando hacemos la colocación del plazo fijo, en este caso por el método indirecto, vamos a contabilizar el plazo fijo, que eran 90.000 pesos a moneda del 16 de mayo, más el interés total a devengar 1.197. 91.197 a moneda extranjera por los 90.000. Voy a hacer acá un pequeño mayor de moneda extranjera.
hacer más acá. Donde en un principio compramos 92.000, ¿sí? Luego hicimos un ajuste de 2.500. Nos quedó un saldo de 90.000, ¿sí? Y ahora cuando colocamos al plazo fijo 90.000, esta moneda extranjera me quedó en cero. Y entiendo que acá iba la pregunta del compañero. ¿Sí, Franco? Sí, profe, por ahí digo así. Bien. Entonces, hicimos la colocación por el método indirecto, ¿sí? Donde el plazo fijo en moneda extranjera ya tiene incorporados los intereses a devengar en dólares, ¿sí? Van a ser, en este caso, 1.197 pesos, pero lo que voy a cobrar acá, en realidad, no lo sé con exactitud. No sé si voy a cobrar 1.197, porque lo que voy a cobrar acá va a depender de la cotización de la moneda extranjera dentro de 60 días. Eso hace que el plazo fijo se vuelva una cuenta no monetaria y por lo tanto ajustable por RECPAM. Como el plazo fijo es no monetaria, también su regularizadora es no monetaria. Entonces, a fecha de cierre, lo que vamos a hacer a ver, acá no sé cuál es la forma de hizo Valeria. Hizo el devengamiento ya directamente. Bueno, porque lo más correcto es ajustar, igual que les decía en bienes de uso, ajustar y luego devengar para no cometer el error de tener que ajustar el plazo fijo y además tener que ajustar el devengamiento. ¿Sí? Entonces, vamos al cálculo del ajuste al cierre. ¿Sí? Estos 25.000 dijimos tenían fecha 16 de mayo. Es decir, 90.000 pesos. El coeficiente que nos planteaba el práctico de mayo hasta junio es de 1.02. ¿Sí? Entonces ajustamos 90.000 por 1.02, nos da 91.800, lo que implica un RECPAM de 1.800. ¿Sí? Y luego consideramos la cotización al cierre, es decir, al 30 de junio. Cotización al cierre de tipo comprador, porque es un activo, 3,65. Entonces, nos da, ¿qué es lo que calculamos acá? Los 25.000 por 3,65. Ese es su valor de cotización al cierre. Es lo que para nosotros sería un valor corriente. ¿Sí? El valor de cotización al cierre. Y luego, la diferencia de cotización va a estar dada por la diferencia entre el valor corriente menos el valor histórico ajustado. ¿Sí? Eso va a ser para nosotros la diferencia de cotización, que en este caso es negativa de 550. ¿Por qué? Porque el valor corriente, es decir, a la cotización 3,65, es menor que el valor ajustado. ¿Sí? Fíjense, el valor ajustado es 91.800, mientras que el valor corriente es 91.250. En total, la diferencia va a estar dada por la variación entre el valor corriente y el valor histórico, ¿sí? Es decir, la diferencia total del plazo fijo va a ser de 1.250 positivo, ¿sí? Pero va a estar compuesta por un RECPAM de 1.800 positivo y una diferencia de cotización de 550 negativo. Luego, vamos a tener que ajustar también su regularizadora, ¿sí? De tal manera que esta regularizadora al 16 de mayo, 332,50 dólares, al 16 de mayo valían 1.197. Ese es el valor histórico, el que contabilizamos acá, ¿sí? En el asiento.
1197. Ponemos en negativo porque es una cuenta regularizadora con saldo acreedor. Lo ajustamos por el mismo coeficiente, 1.02, y esto me da 1220,94. ¿Sí? Valor histórico por 1.02, 1220,94. Es decir, esto me da un REPAM negativo de 23,94. Ahora, si calculamos este valor del interés total a devengar en dólares a la fecha de cierre, a la cotización de fecha de cierre 3,65, la variación del interés a devengar, ¿sí?, fue de 1.213,63, lo que me dio una diferencia de cotización de 7,32. Fíjense, el valor corriente es el interés total a devengar por la cotización a fecha de cierre, 3,65. Y la diferencia de cotización va a estar dada por la diferencia entre el valor corriente menos el valor histórico ajustado. En este caso me da una diferencia de cotización positiva. Pero fíjense que la diferencia total, ¿sí?, va a estar dada entre el valor corriente, 1.213, menos 1.197, ¿sí? Es decir, que tenemos una diferencia total de 16,63. Una parte como REPAM negativo y otra parte como diferencia de cotización positiva, ¿sí? De esta manera, entonces, ajustamos las dos cuentas. Esta, que estamos para hacer el cálculo acá, es la sumatoria del plazo fijo en dólares más los intereses a devengar totales. Es decir, 25.332,50 es lo que en definitiva contabilizamos acá, solamente que transformado a pesos, ¿sí? En este caso son 25.332 dólares con 50. A fecha de colocación, 16 de mayo, esos 25.332 dólares correspondían a 91.197 pesos, que es lo que contabilizamos, ¿sí? Siempre por el mismo coeficiente 1.02, ajusto, ¿sí?, 91.197 por 1.02, obtengo el RECPAM por diferencia, 1.823,94, y luego voy a calcular el valor corriente de los 25.332,50 con respecto a esta nueva tasa, ¿sí?, o este nuevo valor de cotización al cierre, 3,65. Determino la diferencia de cotización entre el valor corriente y el valor histórico ajustado y determino la diferencia total entre el valor corriente y el valor histórico. ¿Sí? Bien. Profe, dos preguntas. Sí. En la segunda parte de los 1197, ¿por qué la Ajá. diferencia de cotización le dio positiva? Nos da positiva la diferencia de cotización con respecto a esta cuenta regularizadora porque tiene saldo inverso, ¿sí? Vos vas a ver que el RECPAM te da negativo y la diferencia de cotización te da positiva. Ah, ok. Porque tiene un saldo invertido con respecto a la cuenta principal. ¿Sí? Aunque mi valor corriente sea menor que el valor histórico. No, el valor corriente en este caso es mayor que el valor histórico. Perdón, claro, no es el ajustado. El valor corriente es 1.200 y el valor histórico es 1.197. ¿Sí? Claro, ¿usted no estaba La haciendo por el diferencia, ajustado? Me confundí, dije mal. perdón, no está bien. La diferencia de cotización surge entre el valor corriente y el valor Ujú, ajustado. ujú, ujú. ¿Sí? ¿Por qué te da una diferencia de cotización positiva?
Ujú. Porque 1220 es un valor más negativo que 1213. ¿Sí? 1220 es mayor. Siempre la regularizadora va a tener los saldos invertidos. ¿Sí? Te va a dar RECPAM positivo y diferencia de cotización invertida a la diferencia de cotización que te dio la cuenta principal. ¿Sí? Si esta diferencia de cotización hubiese sido positiva, luego acá vas a tener una diferencia de cotización negativa. Ok. ¿Se entiende? Porque va inversamente a la cuenta principal. Ok. Gracias. ¿Ah? Y la otra pregunta era de si podía repetir dónde salió los 2.533,50. Los 25.000, perdón. Eso. Estos 25.000 es la sumatoria, no sé dónde está, no está acá el cálculo que lo voy a hacer. Es la sumatoria del plazo fijo. Pasa que por eso no está, porque está inverso. Para, vamos a hacer. Es la sumatoria del plazo fijo más el interés total a devengar. No lo puedo sumar porque acá tiene un saldo negativo. Pero es 25.000 más el interés total a devengar, que es lo que colocamos en el plazo fijo. Fíjate, nosotros colocamos acá, colocamos 91.197, que como es por el método indirecto, estamos sumando los 25.000 más el total a devengar. ¿Sí? Sí. Por eso lo que vamos a ajustar por el método indirecto son estas dos. En realidad ajustamos todo, pero los que vamos a usar por el método indirecto son estas dos, y en el método directo vamos a utilizar estas dos. Están los dos métodos. Está bien. Gracias. Claro. En el método indirecto vamos a tener que tener en cuenta esta, que ya tiene sumado el capital más el interés devengado. ¿Por qué? Porque este es mi valor histórico. Si ustedes ven acá en el asiento, ¿cuál es mi valor histórico? 91.197, que es este segundo, no es 90.000 por el método indirecto. ¿Sí? En el método directo mi valor histórico va a ser 90.000. En el método indirecto mi valor histórico va a ser 91.197. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, hasta ahora teníamos la contabilización, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora, al cierre, es el ajuste antes del devengamiento, ¿sí? Que es lo más correcto. Ustedes pueden hacer primero el devengamiento y después el ajuste, pero se les va a complicar un montón. Entonces, preferible hacer el ajuste primero y después el devengamiento. ¿Qué es lo que ajustamos? Ajustamos el plazo fijo, ajustamos el interés a devengar y vimos en los dos casos que teníamos diferencia de cotización y RECPAM, ¿sí? Con respecto al plazo fijo, vamos a verificar lo que decimos como diferencia total, esta última, ¿sí? Siempre fíjense que esta diferencia total es lo que va a aumentar o disminuir las cuentas. Como estamos en método indirecto, vamos a trabajar con estas dos. Voy a pintar momentáneamente un color, ¿sí? Es decir, la que ya tiene sumado el interés a devengar. Entonces, la diferencia total del plazo fijo es 1.266,63. Es lo que vamos a contabilizar como ajuste. De esa diferencia total de 1.266, vemos que tenemos una diferencia de cotización de 557,32 negativa y un RECPAM de 1.823 positivo, ¿sí? Pero como vamos a hacer todo en un mismo asiento, lo que vamos a sumar es las dos diferencias de cotización, que me dan 550, ¿sí? Pues tenemos una 557 negativa y una 7,32 positiva. Entonces nos da 550 la diferencia total. Y en el caso RECPAM hacemos lo mismo. Sumamos estos dos, ¿sí? La diferencia, el RECPAM negativo de la cuenta regularizadora y el RECPAM positivo de la cuenta principal. Si no, pueden hacerlo en dos asientos. Si a ustedes se les confunde, ¿sí? Lo pueden hacer en dos asientos en lugar de en uno solo.
Entonces, en el plazo fijo, dijimos, contabilizamos el total de la diferencia plazo fijo. En el interés a devengar, contabilizamos el total de la diferencia negativa de intereses a devengar. ¿Sí? Por eso, contabilizamos el total de intereses a devengar. Luego contabilizamos la diferencia total de cotización que hemos calculado acá, que es la suma de las dos, positiva y negativa, una diferencia de cotización negativa, y el REPAM que calculamos acá, que también es la suma de un REPAM positivo de 1823 y un REPAM negativo de 23,94. ¿Sí? Entonces, de esta manera ajustamos tanto la cuenta principal como la regularizadora. Les decía, si a ustedes les genera dudas o no les sale esto de contabilizar todo junto, lo que pueden hacer es el cálculo por parte. Es decir, bueno, primero voy a ajustar el plazo fijo, ¿sí? Ajustar el plazo fijo con su diferencia de cotización que nos dio negativa, ¿sí? Entonces tenemos una diferencia de cotización negativa y su REPAM que nos dio positivo. En ese caso, entonces contabilizamos la diferencia de cotización solamente del plazo fijo, ¿sí? El REPAM solamente del plazo fijo y la diferencia total. ¿Sí? Y de esta forma ajustamos el plazo fijo. Y después, para no confundirnos, ajustamos la regularizadora, ¿sí? La regularizadora es una cuenta en el haber, así que primero vamos a contabilizar el REPAM, que en este caso es acá, negativo 23,94. REPAM de 23,94, ¿sí? Vamos a contabilizar la diferencia de cotización, que en este caso es positiva 7,32. Y la cuenta que era intereses positivos a devengar. ¿Sí? Sí, intereses positivos por la diferencia total, en este caso es 16,63. Vamos a cambiar el signo. ¿Sí? De esta forma estamos ajustando por un lado el plazo fijo y por otro lado el REPAM, la cuenta de intereses a devengar. Si prefieren hacerlo así en dos asientos para no marearse, está bien. Y si no, lo pueden hacer en uno solo como lo hicimos acá. Es lo mismo. ¿Sí? De esta manera podemos ver el mayor del plazo fijo, que comenzó en 91.197 y luego lo ajustamos en 1.266. Entonces tenemos al cierre lo que es el valor corriente de este plazo fijo, 92.463,63. ¿Sí? Ven que este valor coincide con este valor corriente. En cuanto a la cuenta de intereses a devengar, ¿sí? En principio fue por 1.197, ahora la ajustamos por 16,63 y lo próximo que tenemos que hacer es el devengamiento. Entonces, a 30 de junio hacemos el devengamiento, ¿sí? ¿Cómo calculamos el devengamiento? Lo más fácil es
Bueno, de cualquier manera es fácil, pero lo que podemos hacer es tomar el valor ajustado de la cuenta, ¿sí? A devengar, es decir, el valor corriente de la cuenta total de intereses a devengar. Voy a cambiar el signo, ¿sí? Este es el valor total de la cuenta intereses a devengar. ¿Qué hago? Este valor dividido 60 por 45 días es lo que se devengo hasta la fecha de cierre. 910,22. Otra forma de hacerlo es en dólares, ¿sí? Tomar los dólares, 332,50 son los dólares totales a devengar, ¿sí? Entonces digo, de estos dólares totales a devengar, yo voy a cobrar dividido 60 por 45 lo que se devengó, y luego estos son dólares, ¿no? Estos dólares son los totales que se devengaron en el ejercicio, y ahora lo que tengo que hacer es transformarlos a pesos por el valor de cotización al cierre. Ven que de cualquiera de las dos maneras me da los 910,22. ¿Sí? O sea, ya sea que lo haga por el valor corriente o que haga el cálculo en dólares y luego lo transforme a valor corriente. A mí me resulta más fácil hacerlo así. ¿Sí? Una preguntita. En este caso no hay que devengar al cierre del mes 5. Claro, ¿por Sí, qué no hicimos eso? Eso yo no entiendo tampoco. bien. En realidad, en este caso no tiene sentido porque implica cálculos adicionales, ¿sí? Que lo que van a hacer es complicar más el cálculo final. ¿Cuándo sí van a tener que hacerlo? Cuando tengan más de un ejercicio de devengamiento. ¿Por qué? Porque los coeficientes van a ser diferentes. Es decir, si yo devengo la primera parte al 31 de mayo, ¿sí? Voy a ajustar por el coeficiente de mayo. Y si devengo al cierre, igualmente voy a ajustar por el coeficiente de mayo porque es un solo mes. Es decir, da lo mismo ajustar desde el momento de la constitución, que es el 16 de mayo, que ajustar desde el 31 de mayo, porque igualmente voy a utilizar el mismo coeficiente 1.02. ¿Se entiende? Ahora, si yo hiciera, supónganse que hago el plazo fijo en abril, ¿sí? Tengo que hacer el primer devengamiento al 30 de abril, el segundo devengamiento al 31 de mayo, ¿sí? Y ahí sí voy a tener que hacer mes por mes porque van a cambiar los coeficientes de la expresión. Porque en abril voy a tener un coeficiente, en mayo voy a tener otro coeficiente. Pero en este caso, el que yo haga el devengamiento como hicimos acá, ¿sí? A mitad de camino, es lo mismo, espera un ratito, es lo mismo porque sigue siendo mes de mayo, es decir, yo voy a seguir ajustando por el coeficiente de mayo. Por eso es que me abrevio este asiento de devengamiento para hacer un solo ajuste al cierre. Si no, yo tendría que ajustar el plazo fijo, el interés devengado en mayo y al cierre y devengar al cierre otra vez. ¿Se entiende? Tengo por lo menos 2 asientos más, aparte del del devengamiento del 31 de mayo. Porque voy a tener que ajustar en la regularizadora y la cuenta de resultado positivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Más o menos, yo sé que más o menos se entendió, pero bueno. Ajá. Cuando ustedes ustedes lo que tienen que pensar es en la anticuación de las partidas, ¿sí? Si esa cuenta de devengamiento
está en el mismo mes, como en este caso, que la Constitución, y no tengo otro mes diferente, entonces lo que hago es devengar todo al cierre y ajustar todo al cierre, porque no voy a tener diferencia de coeficientes. Ahora, si yo tengo devengamientos en distintos meses, eso me implica un resultado cada mes. Entonces voy a tener que ajustar por coeficientes diferentes. La cuenta regularizadora y la cuenta de interés positivo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Dónde me quedé? Me fui. Bueno, estaba acá. Bueno, me dice la profesora Valeria que hay otro plazo fijo, hay otro práctico de plazo fijo para que ustedes practiquen toda esta mecánica, ¿sí? Y lo podemos ver el miércoles de nuevo. Pero la idea es que ustedes practiquen solos y después lo vemos el miércoles para ver si se comprendió toda esta operatoria. Bueno, les decía entonces, con respecto a la cuenta de intereses a vengar, hicimos acá el devengamiento, entonces si me voy al mayor tenía el valor histórico, el ajuste y ahora el devengamiento. Lo que me queda, el saldo de 303,41, ¿sí? De la cuenta ya libre de su devengamiento. Por lo tanto, al cierre, este plazo fijo me queda evaluado en 92.463,63 menos 303,41, que es la cuenta regularizadora. ¿Sí? Y por otro lado, tengo un interés positivo de 910,21 como cuenta de interés positivo. ¿Sí? Profe, disculpe que le pregunte de vuelta. ¿Podría repetir esa parte que dijo de los 1213 y de los 332? No entendí eso que explicó. Ahí, ahí al lado sería. Ahí abajo. Como. ¿Esto? Sí, sí, eso sí podría repetir. Estas son dos formas de calcular el interés devengado al cierre, ¿sí? Sabemos que al cierre pasaron 45 días, o sea, vos tenés 15 días de un mes y 30 días del otro mes, son 45 días que se devengó al cierre. Yo les dije, hay dos maneras de calcularlo. Uno es tomar el interés total, ¿sí? Que si vamos acá, la planillita esta, nosotros tenemos el interés total a devengar y vamos a utilizar el que dice valor corriente, el interés total ya evaluado a valores corrientes, ¿sí? En este caso 1.213,63. O lo puedes tener hasta acá, ¿sí? Si sumas hasta acá, es lo mismo, 1.213. El valor corriente de la cuenta interés positivo a devengar sin haber devengado nada todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tomas ese total, 1.213, dividido 60 por 45. Y ahí te da 910,22, que es lo que vos vas a devengar al cierre. Esa es una forma. La otra forma, les había dicho, es hacerlo en dólares. Nosotros habíamos determinado, acá arriba, que en dólares, ¿sí? Habíamos calculado 332,50 dólares, era lo que íbamos a tener como intereses a devengar totales, que es el cálculo que hicimos para hacer el asiento de constitución del plazo fijo. Dijimos 1.197 porque primero habíamos calculado 332,50 dólares de intereses positivos a devengar. Ahora, ¿qué hacemos con estos 332,50 dólares? Hacemos el mismo cálculo, dividido 60 por 45. Entonces decimos, bueno, al cierre, lo que se devengó es 249,37,5 dólares, ¿sí? Y ahora, a estos dólares
los transformamos a pesos a la fecha de cierre. ¿Se entendió? Son dos formas para hacer el mismo cálculo. Una es tomando el interés total a valores corrientes, la otra es tomando el interés total en dólares. Y luego transformarlo a pesos. Gracias, profe. Disculpe la pregunta. No, al contrario, te tienen que preguntar todo lo que quieran. Estos otra forma si querés hacerlo y entenderlo más todavía. 332,50 dólares por 3,65, que es la cotización al cierre, ¿sí? Es lo mismo, 1.213 con... O sea, ahí corre un poquito los decimales, ¿sí? Esto, 332 dólares a 3,65 te da lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, haces siempre el mismo cálculo. El valor dividido 60 por 45, que son los días devengados. Ni siquiera es una tercera forma para hacer el mismo cálculo. Para calcular cuánto es lo que vamos a devengar. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Están muy mareados? Sigo con el método directo. El método directo es más fácil. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Me aguantan uno más? Sí, profe. Sí, profe. El método directo es más fácil. ¿Sí? Acá no usamos la regularizadora, solamente utilizamos la cuenta del plazo fijo. Acá, sin embargo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, que es la diferencia de cotización. Esto no cambia. Está haciendo esto. ¿Sí? Es decir, primero compramos la moneda extranjera, luego hacemos la diferencia de cotización a la moneda extranjera. Y luego contabilizamos la colocación del plazo fijo. En este caso lo había hecho acá. Bueno, vamos a deshacer. Estaba junto, no me di cuenta. Ya estaba la diferencia de cotización. Bueno, compramos la moneda extranjera por 92.500 por el tipo de cotización más alto que el tipo vendedor. Y luego cuando hacemos la colocación, acá ya estaba junto a la diferencia de cotización, ¿sí? 90.000 es lo que colocamos, que es, fíjense acá, 25.000 por 3,60, 90.000, ¿sí? Sin regularizadora, sin interés, sin nada. 90.000. Si calculamos la diferencia de cotización, los 2.500 que dijimos recién, a moneda extranjera, entonces acá se cancela junto. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo en dos pasos. Si lo hiciéramos en dos pasos, lo que hago primero es ajustar la moneda extranjera y luego ya no lo tengo acá. ¿Ustedes me pueden aguardar un minuto o me están llamando en la Secretaría Académica? Sí, profe, no hay problema. Si contabilizamos la diferencia de cotización acá, entonces acá solamente plazo fijo 90 días, plazo fijo, perdón, 90.000 pesos, a moneda extranjera 90.000 pesos, ¿sí? Sin regularizar. Y al 30 de junio hacemos, en realidad tendríamos que, para seguir una lógica, hacer primero el ajuste y después el devengamiento, ¿sí? ¿Cómo hacemos el ajuste? Por el método directo es mucho más fácil. Vamos a la planilla de nuevo. Por el método directo vamos a hacer el ajuste con esta. Voy a inventar otro color. ¿Sí? 25.000 dólares, 90.000 pesos,
el coeficiente 1.02, ajustamos los 90.000 pesos, calculamos el REPAM por diferencia entre el valor ajustado y el histórico, y luego calculamos el valor corriente de los $25.000 a 3,65, ¿sí? Entonces esto nos da 91.250. Lo que me implica una diferencia de cotización entre el valor corriente y el valor histórico ajustado de 550 negativos. ¿Por qué? Porque el valor corriente es menor que el valor histórico ajustado, ¿sí? Me da una diferencia de 1.250 total positiva, ¿sí? Entonces al cierre, fíjense, con el cierre es mucho más fácil porque lo que contabilizamos es la diferencia total de 1.250 al plazo fijo, la diferencia de cotización negativa por 550 y el RECPAM por 1.800. Nada más, no nos complicamos con la regularizadora ni con una renta incrementada por la regularizadora. Y luego de que tenemos hecho el ajuste, calculamos el devengamiento. El cálculo del devengamiento es exactamente igual que como lo hicimos acá, ¿sí? Es decir, podemos tomar los dólares, por ejemplo, calcular cuánto es lo devengado y transformarlo a moneda local, o tomar los dólares devengados, ¿sí? En este caso, tomar los dólares devengados y transformarlos a moneda local. Fíjense que el devengamiento es por el mismo importe, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, si ustedes quieren seguir buscando la forma de calcular, es decir, tomo el valor ajustado al plazo fijo, al cierre, ¿sí? 91.250, ya un valor corriente, un valor final, digamos, al plazo fijo, y a este valor le calculo los intereses devengados hasta la fecha de cierre. Da lo mismo. Entonces, devengamos, recuerden que al devengar, lo que hacemos es cargar a la cuenta principal, plazo fijo, Citibank, ¿sí? 910 pesos. Entonces, en este caso, fíjese que Citibank hasta el mayor de la cuenta comenzaba con 90.000 pesos. Luego, esto en realidad está al revés, vamos a acomodarlo como va. Luego lo ajustamos por 1.250 y por último devengamos 910,22. Y el total nos da 91.000. Esperen que no sumo acá. Ahí. 92.160,22. Si comprobamos este valor con el del método de indirecto, nos da lo mismo, 92.400. No, tiene que dar lo mismo. Acá, 92.160,22. En este caso teníamos dos cuentas, ¿sí? La principal y la regularizadora, ¿sí? 92.160,22 y acá nos va a dar directamente 92.160,22. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, si tienen que elegir cuál de los dos métodos van a elegir. El método directo. Depende de la situación. Depende de la institución. Bueno. Como les digo, tienen que saber hacer los dos. Tienen que tener cuidado nomás acá en el método indirecto, de que lo que van a ajustar ya es la cuenta con el interés total a devengar, ¿sí? Y por otro lado el interés a devengar, es decir, la regularizadora. Bueno, tienen el práctico, a ver, ¿cuál era? El 7. El 7, que es el ejercicio complementario, El tiene primero acá es plazo fijo. un depósito a plazo fijo en moneda extranjera, ¿sí? Tienen este práctico para hacer, digamos, otro, siguiendo el procedimiento que vimos recién, para poder practicar, y lo vemos el miércoles antes de empezar con lo que sigue. Bueno, chicos, hasta acá.
Si tienen dudas o consultas cuando rehacen el práctico, anótenlas, ¿sí? Entonces después en la clase que viene podemos responder primero las consultas que tengan, las dudas que tengan, y después arrancamos con todo el práctico, ¿sí? Como les digo siempre, hagan los prácticos de nuevo para que les, digamos, se les fije, digamos, el conocimiento. Y bueno, Facu cuando lo tenga lo va a subir al aula virtual para que tengan la clase grabada. Los dejo todo por hoy. Voy a seguir con la clase de auditoría. ¿Alguno quiere ir a la clase de auditoría? ¿Todavía no? Gracias. No, profe, No, gracias. profe. Ya van a llegar, no se preocupen. Todos llegan. Yo voy, profe. Gracias, Facu.